Ya, chicos, vamos a empezar. Voy a presentar mi pantalla un ratito. Ya, chicos, así que vamos a empezar. Disculpen la demora, unas cosas de coordinación en el instituto. Así que vamos a presentar. Ya, ¿se ve mi pantalla? ¿Se ve mi pantalla? Ya, ya, chicos, a ver, hemos llegado al final de esta semana 8, esperando que pues todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos desarrollado, ¿no? Les sirva para el examen, ¿no? El cuarto examen, ¿ya? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito, ¿no? Hemos visto sobre la micología, hablamos de la micología en la clase anterior, ¿sí? Vimos que estudio, pues, de los hongos, hablamos de la historia de la micología, ¿ya? Un ratito, chicos, un ratito. Ya hablamos del estudio de la micología, ¿no? De la historia de la micología, dónde se empezó y cómo se empezó, ¿sí? También hablamos de los hongos, ¿qué son los hongos, no? ¿Qué características tienen los hongos, no? También vimos eh, las diferencias que existían, ¿no? O que existe, ¿no? O que existe entre algunos tipos de organismos como las bacterias, las plantas, en los organismos animales, ¿no? Y vimos que los hongos estaban considerados como el reino fungi, ¿no? Uno de los 5 reinos en la nueva clasificación. Vimos también las características, pues, de estos hongos, ¿no? Vimos sus principales características, hablamos de sus principales características también. Ya hablamos de sus principales características, ¿no? Que eran eucariotas, que tenían pared celular, ¿no? Diferentes que son heterótrofos, ¿no? ¿No? Vimos esas características importantes, ¿no? Que eran organismos sésiles y multicelulares. Hablamos de la morfología, ¿no? De los mohos, de las levaduras, que eran micromicetos, y también de los macromicetos, ¿no? Hongos ya con que generan pues un tipo de estructura como los sombreros, ¿no? Que esporulan y todo eso, ¿no? ¿No? Entonces, estos tipos de organismos también los vimos, ¿no? Hablábamos de la reproducción, ¿no? Del tipo de reproducción que tenían los hongos, ¿no? De la reproducción asexual y asexual, ¿no? La reproducción sexual de los hongos, ¿ya? Hablamos de esa característica importante, ¿no? De la reproducción, ¿no? Y vimos que la reproducción, pues, se representaba de dos maneras, ¿no? La reproducción sexual, ¿no? Y la reproducción asexual, ¿no? Y al final los dos tipos de reproducción generaban un tipo de esporas, ¿no? Entonces, donde estas esporas, ¿no? Fecundaban, pues fecundaban, ¿no? Y dependía mucho de ese tipo de reproducción en la cual nosotros eh, manteníamos pues a estos organismos en el medio, ¿no? Entonces ahí hablábamos de esa característica principal. ¿Ya? Entonces hablamos también de la nutrición, ¿no? Que los hongos necesitaban pues
elementos esenciales, ¿no? Cuando hablamos de esos elementos esenciales, ¿no? Que son de dos clases, ¿no? No metálicos y metálicos, ¿ya? Un ratito, chicos, un ratito. Ya, chicos, perdón, perdón. Ya hablábamos de estos dos tipos de elementos esenciales en los cuales nosotros encontrábamos con mayor énfasis los hidratos de carbono, ¿no? O sea, los carbohidratos que son fuentes de energía principal, pues, para estos organismos, ¿no? Ya, entonces ahí vamos a encontrar otro tipo de organismos, otro tipo si se juntan, pues, estos elementos principales como el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, oxígeno, el fósforo, vamos a encontrar que también hay proteínas, ¿ven? Entonces ahí vamos a encontrar, pues, diferentes tipos de sustancias orgánicas que van a permitir, pues, el desarrollo de cualquier ser vivo, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar esa característica principal. Vamos a encontrar, pues, también, organismos metálicos, ¿no? Metálicos acá, como estos, el potasio, el magnesio, el hierro, el zinc, ¿no? Y se acuerdan, que estos organismos metálicos, pues, generan, pues, diferentes tipos de sales, ¿no? ¿No? Entonces ahí van a ver que estas estructuras o estos micronutrientes pues ayudan mucho al desarrollo de un organismo y en los hongos también pasa lo mismo, ¿no? Vimos también pues el tipo de nutrición que tenían, ¿no? Que tienen estos organismos, ¿no? Estos organismos. A ver, un ratito. ¿Ya? Estos organismos presentan pues ese tipo de nutrición, ¿no? Entonces, vamos a ver cuando hablamos de ese tipo de nutrición, vamos a ver, ya, vamos a ver ya, vamos a ver acá, ¿sí? Vamos a encontrar pues este tipo de nutrición que íbamos hablando sobre los saprofitos o descomponedores, ¿no? Entonces, estos hongos, ¿no? O tipo de hongos como los mohos, por ejemplo, ¿no? Se alimentan de la descomposición de restos de seres vivos, ¿no? Entonces vamos a encontrar pues ahí ese tipo de descomposición que presentan pues los organismos, ¿no? Entonces digamos acá tenemos nosotros un tronco pues o un árbol, ¿no? En el cual ¿no? Todavía, ¿no? Está pues ¿no? La materia viva, ¿no? Entonces, ahí va a desarrollarse, pues, estos tipos de organismos como los hongos, ¿no? Entonces, estos hongos van a presentar, pues, el proceso de descomposición de esta materia orgánica, ¿no? Entonces, no solamente lo vemos en las frutas, ¿no? Que vimos en los mohos que presentan estas frutas, estos tomates, sino va a haber pues organismos, ¿no? Que de repente, ¿no? Van a empezar a descomponer pues estas materias vivas, ¿no? Y van a generar pues este tipo de organismos como los hongos o los mohos, ¿no? Entonces ahí está estos organismos que ayudan al proceso de descomposición, ¿no? De restos de seres vivos, ¿no? Entonces imagínense cómo es la naturaleza, ¿no? Que ayuda pues a todo el proceso que ocurre en nuestro medio, ¿no? Cuánta materia viva tenemos y que es aprovechada por estos organismos como los hongos, ¿no? Como los hongos, ¿ya? Entonces, ahí consideramos pues importante, ¿no? Esa parte importante, ¿ya? También consideramos que no solamente pues son descomponedores, sino también realizan un proceso simbiótico, ¿no? Entonces, cuando hay un proceso simbiótico, vamos a ver que este proceso simbiótico se asocia con otros seres vivos sin causarles daño, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ese tipo de organismos que no causan daño, ¿no? Vamos a ver, pues,
este concepto pues importante eh, que, que, que asocia pues a estos microorganismos como la simbiosis, ¿no? Entonces la simbiosis pues ayuda, ¿no? Ayuda pues al desarrollo pues al desarrollo de ambos organismos que están presentes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este concepto simbiosis, nos referimos pues a la convivencia que existe entre individuos, ¿no? De diferentes especies, ¿no? Encontramos, ¿no? Las siguientes variedades de simbiosis, ¿no? En realidad nosotros vamos a considerar pues a la simbiosis, ¿no? Hay el comensalismo, ¿no? Podemos encontrar ahí el amensalismo, pero en este proceso de simbiosis que nosotros estamos viendo, no vamos a hablar mucho de esos tipos de simbiosis, sino vamos a hablar más del mutualismo, ¿no? O sea, quiere decir el mutualismo, una simbiosis beneficiosa, ¿no? Beneficiosa y obligada por ambos individuos, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros encontrábamos dentro de este proceso simbiótico? A ver, un ratito, chicos, me están llamando. Ya durante este proceso simbiótico encontramos, ¿no? Encontrábamos pues a las algas y a las comicotas, ¿no? Entonces ahí se formaba este proceso de mutualismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el líquen, ¿no? El líquen, pues es un organismo vegetal producto de la convivencia, pues, ¿no? Entonces, estos líquenes, ¿no? Es el producto de la convivencia entre un alga, ¿no? Y un hongo, ¿no? Entonces ahí está, podemos encontrar que pues viven en rocas, en troncos viejos, no sé, mostramos imágenes la otra vez sobre esta característica principal de este proceso, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar ese proceso de mutualismo. Entonces ahí, por ejemplo, el alga pues realiza pues el proceso de fotosíntesis, mientras el hongo no, ¿no? El hongo no tiene pues clorofila y todo eso, ¿no? ¿No? El agua pues necesita, el alga pues necesita agua y el hongo pues en menor proporción, ¿no? Mayor proporción pues, ¿no? Mayor proporción de consumo de agua, ¿no? Entonces el hongo. ¿Ya? Entonces ahí hemos visto pues este concepto de simbiosis que ayuda pues a este proceso de vivencia mutua, ¿no? Entonces ambos se desarrollan pues, ¿no? Y no solamente es en el proceso de este tipo de líquen, ¿no? Sino también puede ocurrir, pues, digamos, tenemos pues ¿no? Un árbol, ¿no? Un árbol acá, tenemos un árbol, ¿no? En el cual pues este árbol, ¿no? Pues tiene sus raíces, ¿no? Vimos eso, ¿no? Tiene sus raíces, ¿no? Y se desarrolla, ¿no? Y se desarrolla, ¿no? Sus raíces y todo eso, ¿no? Entonces, por acá va a haber pues un hongo de repente, ¿no? Entonces, un hongo va a desarrollarse, ¿no? ¿No? Y este hongo pues va a esporular, ¿no? Va a generar pues esporas y esas esporas pues van a caer, ¿no? En la superficie terrestre y tienen que haber las condiciones pues adecuadas para el desarrollo pues de esto, ¿no? Entonces, para ese proceso en el cual este hongo ha esporulado, va a haber pues esporas positivas y negativas, ¿no? Y cuando este proceso de esporulación, ¿no? Se desarrolla, estas cargas positivas y negativas se van a juntar, ¿no? Y va a dar pues un micelo primario, ¿no? Estas dos van a formar un micelo, tienen micelos primarios para formar un micelo secundario, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí vamos a encontrar este tipo de micelos y esto va a desarrollarse. A ver, un ratito chicos, que pase la bulla, ¿ya?
Ya, chicos, ya, la bulla. Ya, entonces va a haber ese proceso de esporulación, ya, y va a generar pues un micelo secundario y de ahí van a hacer pues de ahí van a hacer ese nuevo hongo, pues, ¿no? O sea, ahí van a hacer pues este nuevo hongo. Ya, entonces, ambos pues van a desarrollar pues los micelos, ¿no? Y tanto la planta, ¿no? O el árbol como los hongos van a vivir pues en simbiosis, ¿no? Ambos van a requerir nutrientes, ¿no? Ambos van a requerir nutrientes y van a vivir en ese proceso simbiótico, ¿no? Eso nos quiere decir este proceso simbiótico o de ayuda mutua, ¿no? El mutualismo, pues, ¿no? Ahí está. Ya, entonces eso ocurre. ¿Qué ocurre con el otro proceso, no? Hablamos de otro tipo de nutrición que presentaba estos organismos, los parásitos que viven a expensas de un organismo al que causan alguna enfermedad, ¿no? Entonces ahí está. Vamos a ver que de repente por acá, ¿no? Vamos a buscar otro color que no sea. A ver, vamos a ver que, digamos, por acá, ¿no? Va a haber un desarrollo, ¿no? De algún tipo de hongos, ¿no? De algún tipo de hongos en este árbol, ¿no? Y vamos a ver, pues, qué van a generar, ¿no? Van a vivir, pues, ahí en esta materia viva, ¿no? El árbol no está, está en pleno crecimiento, desarrollo, está cumpliendo su función biológica. Entonces, estos organismos que son parásitos que viven en otro organismo, ¿no? Le van a causar alguna enfermedad, ¿no? Y van a ir desarrollándose y van a causar pues va a quitarle pues nutrientes, van a generar pues alguna enfermedad en este árbol, ¿no? Y el momento de seguir desarrollando, seguir creciendo estos hongos, ¿no? ¿No? Va a hacer que este árbol, ¿no? En vez de tener ramas, ¿no? Ya a, ramas o árboles frondosos, ¿no? ¿No? Ay, no quiere borrar, ¿no? Va, va a generar, pues, ya no un árbol, sino hojas, digamos, ¿no? Sino todo esto se va a empezar a secar, ¿no? Se va a empezar a secar, ¿no? Y va a ir perdiendo, pues, esa capacidad de crecer, de realizar sus procesos biológicos como la fotosíntesis, y al final va a quedar pues como un árbol seco y sin hojas, sin nada, pues, ¿no? Entonces, por eso estos parásitos, este tipo de nutrición, ¿no? Ocurre pues en la naturaleza también, ¿no? Por ese tipo de hongos, pues, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar esa característica principal de estos procesos de nutrición que ocurre en los hongos, ¿ya? Ahí tenemos esa característica principal, pues, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver esa parte importante. Ya, entonces eso les quería decir sobre ese proceso de nutrición. Hablamos también la otra vez sobre este proceso de crecimiento, ¿no? Bueno, se puede medir, ¿no? El crecimiento, pues, de estos organismos, ¿no? Como el número de células, perdón, ¿no? Y su potencialidad depende de la composición del medio, ¿no? Entonces vamos a ver la composición más adelante, ¿no? Factores que influyen, pues, en el desarrollo, ¿no? En el desarrollo o en el crecimiento de estos hongos. ¿Ya? Entonces, si un hongo crece en un medio, ¿no? Líquido que contiene todos los nutrientes esenciales, ¿no? Entonces ahí se puede graficar como el tiempo obteniéndose una curva que presentan las siguientes fases, ¿no? Entonces justo hablábamos de esas fases que presentan pues estos hongos, ¿no? Ya, vamos a ver algunas fases que presentan estos hongos, ¿ya? Y vamos a encontrar pues esta característica principal, ¿no? De este desarrollo, ¿no? Y también se presenta pues en todos los organismos vivos, ¿no? Entonces vamos a conocer estas fases
importantes que están pues en los hongos, ¿no? Para eso vamos a considerar pues este punto importante, ¿no? ¿No? Del desarrollo pues de los hongos, ¿no? En una primera parte, ven, hablábamos de cuatro etapas importantes, ¿no? Como nos habla de un proceso de inoculación, ¿no? Este proceso de inoculación no solamente se da pues en la siembra de hongos, ¿no? O de bacterias, ¿no? Sino cuando nosotros hacemos algún tipo de cultivo, y ustedes lo van a ver más cuando ingresen, van a hacer pues siembra de cultivos o cosas así, y va a haber una etapa que se llama inoculación, ¿no? Inocular quiere decir sembrar o mm, obtener pues un primer organismo en el cual nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, tenemos pues una placa Petri, digamos, ¿no? Que es una circunferencia de vidrio y todo eso, en el cual nosotros vamos a sembrar pues un primer organismo, digamos ahí, ¿no? Ese primer organismo va a estar ahí y si le damos nutrientes o le damos características principales, ¿no? De este producto, vamos a poder encontrar pues que esto va a ir desarrollándose y va a ir creciendo, ¿no? Pues ya no va a ser ese puntito rojo, sino va a ir desarrollando un puntito más grande, ¿no? Entonces ahí va a haber esas condiciones adecuadas de este proceso, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar esa característica principal, ¿no? Esa característica principal. ¿Ya? Entonces vamos a conocer pues este proceso importante en el cual nosotros vamos a tener pues esas características. A ver un ratito chicos, que no me están llamando. Ya, entonces ahí vamos a tener pues esa característica principal que estamos viendo del proceso de inoculación. Y eso se da pues en los procesos que de repente de elaboración de productos también. Se inocula bacterias, por ejemplo, ¿no? Se inocula diferentes tipos de características de un producto, ¿no? Para que tenga, pues, por ejemplo, elaboración de queso, de yogures, de todo eso, se tiene, pues, este proceso importante de la inoculación. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener esa característica principal. Ahora, va a haber etapas en este desarrollo, ¿no? De cualquier organismo y también de los hongos, ¿no? Entonces, hablábamos de una primera etapa, ¿no? De una primera etapa que era, pues, la etapa, ¿no? La etapa lag, ¿no? La etapa lag. Entonces, en esta etapa lag, que está con círculo rojo, ¿ya? Nos referimos, pues, a esta etapa principal, ¿no? En la cual este organismo que ha pasado por un proceso de inoculación va a tener pues una etapa retardante, ¿no? O sea, una etapa estacionaria, bueno, no tanto estacionaria, sino una etapa en la cual se va a condicionar pues este microorganismo, ¿no? Entonces el hongo inoculado, pues en un medio nuevo, no se va a multiplicar rápidamente, ¿no? Va a ocurrir pues que durante un tiempo va a permanecer sin cambios. Por eso hemos colocado esta etapa, ¿no? Esta etapa LAC donde no hay cambios, no hay, ¿no? Este hongo nuevo, ¿no? Inoculado va a estar pues en una etapa en la cual se va a condicionar al medio, ¿no? Al medio, ¿ya? En este caso, las células individuales aumentan su tamaño, pues, ¿no? Solamente aumentan su tamaño. Entonces, ahí solamente va a ocurrir ese proceso de acondicionamiento. ¿Dónde ocurre ya, pues, un proceso un poquito más, más detallado, ¿no? Un proceso más, ¿no? Más detallado, vamos a encontrarlo nosotros en esta etapa en la cual eh, va a ocurrir pues este proceso, ¿no? Este proceso de desarrollo, ¿no? Logarítmico, ¿no? Logarítmico. Entonces, esta etapa logarítmica nos quiere decir que es este cuadro verde
que estamos señalando, ¿no? Donde está la flecha, ¿ya? Esa fase logarítmica va a depender mucho de la velocidad de crecimiento máximo. Entonces, como les decía la otra vez, este crecimiento máximo va a depender mucho, ¿no? De cuántos microorganismos hay en esto, ¿no? En esta inoculación. Digamos que acá pues va a haber pues un ejemplo, ¿no? Un microorganismo en un minuto, ¿no? Digamos en un minuto va a haber un microorganismo. Ya listo. Pasado de repente unos 10 minutos ya no va a haber uno, va a haber 1000, ¿no? Entonces así es un crecimiento exponencial. Rápidamente se desarrolla pues estos microorganismos. Así va a crecer y va a desarrollarse, ¿no? Entonces, la población en cuanto a su composición, a su actividad metabólica, ¿no? Cómo se va alimentándose, eso quiere decir actividad metabólica, y otras características fisiológicas, ¿no? O sea, en su desarrollo fisiológico, cómo funciona este hongo, ¿no? Esto va a permitir, pues, que va a obtener, pues, la mayor cantidad de organismos o hongos eh, que desarrollan en esta etapa, ¿no? Entonces, hay una etapa que se queda quieto o latencia, ¿no? Que espera, que se acondiciona. Hay otra etapa que es el lag, es eso. Y el log es la etapa logarítmica o exponencial, donde hay mayor desarrollo y crecimiento de esta etapa, ¿no? Ahora, no solamente encontramos esa etapa, ¿no? Después va a haber otra etapa más, que es la etapa estacionaria, ¿no? La etapa estacionaria, que es esta etapa de acá, ¿no? La etapa estacionaria que nos quiere decir que esta etapa estacionaria corresponde pues a cuando la fase exponencial ya comienza a detenerse en forma gradual, ¿no? Entonces va a haber una etapa en donde va a llegar a su máximo crecimiento, ¿no? ¿No? Entonces ahí va a haber una etapa donde ya no va a crecer, ya no va a desarrollarse, ¿no? Entonces va a haber también agotamiento de los nutrientes, ya no va a haber nutrientes para estos hongos, entonces va a haber una etapa en la cual se va a establecer pues un desarrollo máximo y los nutrientes ya no va a alcanzar para todos, pues, ¿no? Entonces ahí va a haber pues esta etapa de esta, ¿no? Y en parte pues va a haber acumulación de sustancias tóxicas, pues van a generar pues también van a eliminar sustancias y todo eso va a contribuir pues a esta etapa estacionaria, ¿no? Para acabar pues ya con la última etapa que es la etapa de la autólisis, ¿no? Autólisis. O muerte, pues auto es uno mismo, ¿no? Lisis es destrucción, ¿no? Lisis es ruptura, destrucción y todo eso. Y esa es la etapa de acá que estamos en rojito, ¿no? Que en general, pues, es agotamiento, pues, de elementos nutritivos esenciales. Ya no va a haber, pues, elementos nutritivos esenciales. Y la acumulación, pues, de productos tóxicos, subproductos tóxicos que eliminan, pues, estos hongos, ¿no? Y eso va a ser suficiente para, para que ocurra la muerte, pues, de estos organismos, de los hongos. Entonces, como vemos, no solamente ocurre, pues, en esta etapa ¿no? De, en los hongos, ocurre, pues, en las bacterias y en todo organismo que presenta, pues, esta característica de desarrollo, ¿no? Entonces, imagínense, ahora con este virus también ocurre ese proceso, ¿no? Con el virus de la pandemia y todo eso, va a ocurrir bastante esto también, ¿no? Han visto que han estado en las olas que han estado hablando en los noticieros, habla de este proceso, ¿no? En el cual estaban esperando que llegue pues a esta etapa en la cual ya no haya más contagios y se mantenga y la gente ya no se contagie más y ocurra pues este proceso de que el virus ya no esté desarrollándose, ¿no? O también por la cantidad, miren eso también por la cantidad de muertos que hay en una, ¿no? Lamentablemente, en una sociedad y pues y tratan de que ya la gente ya no se enferme, ya no muera, entonces todo eso ocurre pues en ese proceso, ¿no?
de, de este proceso del número de logarítmico de células que se desarrollan en un organismo. Y en los hongos ocurre lo mismo, pues, ¿no? Ocurre lo mismo. ¿Ya? Entonces, ahí hemos visto, pues, este tipo de desarrollo, ¿no? Este tipo de desarrollo que presentan, ¿no? Estos hongos, pues, ¿no? Ahí podemos ver esa característica principal del desarrollo de estos organismos y de crecimiento de estos organismos que son hongos, ¿no? Entonces, en el proceso de inoculación, ahí están las fases lag o fase retardada, ¿no? O fase de latencia, ¿no? Después viene la fase logarítmica o exponencial y la fase estacionaria o fase de también en la cual ya se mantiene pues la cantidad de organismos o de hongos y la fase de autólisis o de muerte, ¿no? Pero hablábamos, mencionábamos un punto importante, ¿no? Que el crecimiento va a depender de la composición del medio, ¿no? Y de las condiciones ambientales a las que está expuesto, ¿no? Entonces, viendo esas condiciones, ¿no? Podemos determinar que hay factores, ¿no? Que influyen, pues, en este, en este crecimiento, ¿no? En este crecimiento que se da en los hongos, ¿no? Entonces, esos factores va a depender mucho, pues, ¿no? De las condiciones, ¿no? O factores ambientales, como decía ahí en en la lectura, ¿no? Que influyen, pues, en el crecimiento de los hongos. Y uno de ellos, pues, va a ser, pues, un principal factor, ¿no? Va a ser, pues, la temperatura, ¿ya? Entonces, la temperatura, pues, es un principal factor del desarrollo, pues, de estos hongos, ¿no? Entonces, va a haber, pues, tipos de temperaturas a las cuales los hongos se adaptan, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar los psicrófilos, pues ¿no? Son temperaturas en las cuales los organismos, los hongos, bacterias se acondicionan a ciertas temperaturas. Entonces vamos a encontrar ahí los psicrófilos, ¿no? Los psicrófilos, ahí están los psicrófilos, ¿ya? Estos van a soportar, ¿no? Temperaturas bajas, pues, ¿no? Temperaturas, ¿no? Bajas, ¿no? Entonces vamos a encontrar ahí temperaturas bajas a 0 °C, ¿no? Hay hongos, organismos que se desarrollan pues a esa temperatura. También hay, no solamente los psicrófilos, también hay los mesófilos, ¿no? Mesófilos, ¿ya? Entonces, estos mesófilos, ¿ya? Van a desarrollarse, pues, a temperaturas entre 25, ¿no? 25 a 40 grados, ¿no? 25 a 40 grados centígrados, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar, pues, a los mesófilos, hongos mesófilos que van a desarrollarse a esa temperatura de 25 a 40 grados centígrados, ¿no? Pero no solamente encontramos estos psicrófilos, mesófilos, sino también a los termófilos, ¿no? Termófilos. ¿Ya? Entonces ahí vamos a encontrar a los termófilos, ¿ya? Termófilos, ¿ya? Y estos organismos se desarrollan mayores a 45 o a 50 grados centígrados. Entonces va a ser mayores a 45 grados centígrados, ¿no? Mayores, ¿ya? Mayores a 45 grados, perdón, al revés. Mayores a 45 grados centígrados, ¿no? Entonces va a desarrollarse de 45 a 50 grados centígrados. Y ahí vamos a encontrar pues este tipo de condiciones en las cuales estos hongos se desarrollan. Pero el mayor desarrollo se va a dar pues de estos hongos entre 20 a 30 grados centígrados, ¿no? El mayor desarrollo de los hongos se da entre 20 grados centígrados, ¿no? A 30 grados centígrados, ¿no? De estos hongos. ¿Ya? Entonces, ahí, si nosotros tenemos un termómetro, por ejemplo, podemos determinar que hay zonas, ¿no? Donde se desarrollan, pues, los microorganismos. Y esas zonas de desarrollo de microorganismos se dan entre los 5 y los 65 grados centígrados. Entonces, esas zonas de desarrollo de microorganismos no se va a dar ahí. O sea, quiere decir que menores a 5 grados
va a haber de repente uno, dos, tres, cuatro, cinco microorganismos, ¿no? Hongos, pues, ¿no? También puede ser. Pero ¿dónde se va a desarrollar más? En esta parte de acá. Acá va a haber mayor desarrollo, pues más cantidad de bacterias, hongos, todo tipo. Miren cuántos microorganismos están presentes en esta zona, ¿no? En esta zona, ¿no? Y pasando ya los 45 o mayores a 45, va a haber también alguna cantidad de organismos, bacterias o hongos que van a estar, ¿no? Desarrollándose. Pero en la zona donde hay más desarrollo es acá en este lado. Ya, entonces ahí tenemos un primer factor de desarrollo de los hongos, es la temperatura, la temperatura. Otro factor también que es importante es el agua, ¿no? Hablábamos del agua y los hongos pues se necesitan pues agua para cumplir sus funciones biológicas, ¿no? Entonces, el agua que está presente pues en sus estructuras, ¿no? El agua que está en el como AW también pues, ¿no? La cantidad de agua que tienen estos organismos y también la cantidad de humedad relativa, ¿no? Que hay en el ambiente, pues, ¿no? Esa es la humedad que está presente en el ambiente alrededor del hongo, ¿no? Entonces, digamos, aquí hay un hongo, ¿no? Este va a tener, pues, agua, pues, ¿no? Actividad de agua, ¿no? Para desarrollar sus funciones. Y la humedad relativa es lo que está alrededor, ¿no? De este hongo, ¿no? Hay la humedad que presenta este hongo o que presenta estos organismos, ¿no? Lo podemos considerar de esa manera, ¿no? Ahora, este desarrollo, pues, por este tipo de aguas, ¿no? De organismos que necesitan este elemento principal, va a permitir, pues, su desarrollo también, ¿no? El transporte de nutrientes y todo eso, lo que permite, pues, su crecimiento y desarrollo, ¿no? Ahora, no solamente tenemos a la temperatura, ¿no? Al agua, sino también tenemos al pH, ¿no? ¿Por qué es importante el pH? ¿No? Entonces ahí está, el pH, ¿no? El pH es importante, es otro factor de desarrollo de los hongos, ¿no? Entonces, el hongo también va a crecer o va a desarrollarse a condiciones de pH, pues, ¿no? A condiciones de pH importantes, ¿no? A condiciones de pH importantes. ¿Ya? Entonces, ahí está, el pH se va a desarrollar en un pH de 4, ¿no? O de 4 a 6, ¿no? De pH. ¿Se acuerdan que la otra vez vimos una regla que nos decía la regla del pH? Acá era 0, acá era 7 y acá era 14, ¿no? Entonces, cuando nosotros decíamos eso, decíamos que teníamos, acá era acidez, ¿no? Acidez, ¿no? Y acá era basicidad, ¿no? Básico, ¿no? Entonces, miren, ¿en qué pH está los hongos? Está entre 4 a 6, entonces puede ser por acá, desde acá, ¿no? Entonces, en estos rangos de 4 a 6 es el mayor desarrollo de estos tipos de organismos que es los hongos, pues, ¿no? El pH. Y otro factor más, aparte de la temperatura, el agua, el pH, ¿no? Es la luz, ¿no? La luz. Entonces, ahí va a depender mucho de este factor, ¿no? Que es la luz. Pues ahí tenemos la luz, ¿no? Entonces, la luz, pues, cumple una función muy importante, ¿no? Que regula, pues, la germinación de las esporas, ¿no? También la ramificación de las hifas, ¿no? ¿Se acuerdan que las hifas formaban, pues, a los hongos, ¿no? Y eran como hilos, ¿no? Hilos que llegaban, pues, hasta el sombrero y formaban, pues, ahí esas ramificaciones que ¿no? Como hilos blancos, ¿no? Y esto llegaba pues hasta como una raíz, ¿no? Y continuaba pues por el micelo y estos formaban pues los filamentos, ¿no? Esos filamentos que tienen pues las esporas, ¿no? Entonces allí ven, estas hifas también se presentan ahí, la ramificación de las hifas, ¿no? El desarrollo sexual y asexual por la formación de las esporas, ¿no? Es importante esa formación de las esporas y también pues por la aparición de cuerpos fructíferos, ¿no? Pues va a haber cuerpos fructíferos, van a presentar un metabolismo, ¿no? Eh, también
¿no? La dirección del crecimiento, pues la luz, ¿no? Permite, sí, la dirección del crecimiento. Va a haber hongos que van a necesitar de luz, ¿no? ¿No? Y el fototropismo positivo que tienen, pues, esta atracción hacia la luz, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar, pues, esa característica de atracción a la luz. Pero cuando nosotros hacemos un cultivo, ¿no? O en una empresa se desarrolla, pues, el proceso de los hongos, ¿no? Hay hongos que no requieren mucha energía solar, ¿no? Entonces, necesitan, pues, condiciones sin presencia de luz para su desarrollo, pero sí de sobre todo de humedad, pues de humedad y de nutrientes, ¿no? Y de temperaturas adecuadas, ¿no? Y ahí se mide el pH y todo eso, ¿no? Entonces hay un desarrollo, un crecimiento de estas materias, pues, ¿no? De estas materias. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver esa característica principal. Ya chicos, entonces se entendió esa parte, se entendió toda esa parte del desarrollo de los hongos, ¿sí? ¿No? De los factores que influyen en los hongos, ¿no? ¿Qué factores influyen? ¿Sí? ¿Se entendió, no? Sí, profesor. Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, como vimos, está la temperatura, ¿no? Las diferentes condiciones de temperatura, está la actividad de agua, ¿no? La actividad de agua, ¿no? La humedad relativa en el medio ambiente, también el pH vimos entre 4 y 6, y también pues la luz, ¿no? Cómo se genera ese tipo de luz. Ya, entonces ahí hemos podido ver esa característica principal de los factores que influyen en el crecimiento de los hongos, ¿no? De los hongos. Ahora, no solamente tenemos pues estos factores ambientales o estos factores, ¿no? Que influyen en el crecimiento, ¿no? De los hongos o de los organismos, ¿no? También vamos a ver la clasificación, ¿no? Entonces, esta clasificación también está pues considerada, dice, actualmente se conocen alrededor de 98,000 especies de hongos, pues, ¿no? Sin embargo, vamos a encontrar pues que este número es solo un pequeño porcentaje de la cantidad de organismos pertenecientes al reino fungi, ¿no? Entonces, imagínense, les hablé la otra vez que se pensaba que solo existía pues 100,000 tipos de hongos, ¿no? ¿No? En sus diferentes clasificaciones, ¿no? Pero ahora vamos a encontrar que hay más de 1,500,000, ¿no? Tipos de hongos. Imagínense clasificar todo eso. Nosotros no les vamos a pedir a ustedes que pues se aprendan esa clasificación, ¿no? Un poco difícil, ni los biólogos pues conocen todas esas clasificaciones, ¿no? Entonces, hemos clasificado mayormente pues a estos hongos, ¿no? Por, por, por otras razones, ¿no? En las cuales lo podemos agrupar, ¿no? Por los constantes cambios que presentan, ¿no? Entonces, no obstante, existen dos tipos de clasificaciones que se resaltan de los demás, ¿no? Bueno, vamos a ver una de ellas, ¿no? Entre estas está la clasificación según las cifras y la clasificación según la secuencia del ADN, ¿no? Entonces, imagínense también que presenten pues esta clasificación según esta, estos organismos, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar estas estructuras. Ya, y bueno, les puse una imagen en la cual también está acá presente. Ya lo vamos a agrandar un poquito. Ya, a ver, un ratito. Vamos a agrandar esto. Ahí está. Ya, y vamos a ver pues que ya vamos a encontrar pues los hongos se clasifican de esta manera, ¿ven? Bueno, yo le he puesto mayormente énfasis a la parte ya de según esta clasificación, ¿no? Podemos encontrar pues los ficomicetos, ¿no? Los ascomicetos, basidiomicetos o deuteromicetos, ¿no? En los cuales vamos a ver pues acá, miren,
acá están los ficomicetos, en los cuales voy a encontrar pues al Rhizope nigricans, ¿no? Bueno, como vemos acá en las partes amarillas, bueno, esto nos indica pues que tiene un nombre científico, ¿no? La otra vez también hablamos sobre este nombre científico que presentan pues estos organismos, ¿no? Entonces, todo organismo vivo, ¿no? De naturaleza vegetal, animal, ahora bacterias, hongos y virus tiene un nombre científico, ¿no? Entonces, siempre va a presentar esa característica, ¿no? Ahí está. El Rhizopis nigricans, ¿no? Y este tipo de enficomicetos se encuentra pues en el moho negro del pan, ¿no? Entonces, imagínense que nosotros tengamos pues ese moho negro del pan, ¿ya? Les voy a ver, vamos a ver por acá, el moho negro del pan, ¿ya? A ver, vamos. Y ayer les mostré a sus compañeros, ¿ya? Vamos a ver pues acá, miren esta imagen donde alguna vez ustedes habrán encontrado pues este tipo de mohos en los panes que ustedes han, ¿no? Han podido comprar, ¿no? Miren, acá está este moho, ¿no? Entonces, cuando vemos esta característica de productos que tienen moho en el pan, pues que crece por las condiciones de humedad, pues, ¿no? Que requieren y por los nutrientes que presentan, ¿ven? Van a desarrollarse estos organismos, ¿no? Como son los mohos. Y ahí lo vamos a encontrar, pues, a estos mohos, ¿no? Que están presentes, ¿no? Como el ficomicetos o el moho negro de pan, ¿no? Hemos visto entonces en la imagen esa característica principal de este tipo de ficomicetos, ¿no? Ahora, no solamente vamos a encontrar pues los mohos, ¿no? Ya hablamos que los hongos se clasifican en mohos, en levaduras, ¿no? Esos son los micromicetos, y los macromicetos, pues, los organismos ya que presentan sombreros, ¿no? Y todo eso. Y también encontramos, pues, otro tipo de organismos que son las levaduras, y acá encontramos a las Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Entonces, esta es una levadura muy importante en la producción, pues, de cerveza, ¿no? Que ocurre en la fermentación, ¿no? La fermentación, pues, ayuda, pues, a los procesos en la producción de diferentes productos, ¿no? Entonces, la levadura para la elaboración de cerveza, de productos alcohólicos, se utiliza bastante, pues, las Saccharomyces, ¿no? Cerevisiae, por eso se llama cerevisiae, ¿no? Entonces, esto va a permitir, pues, que la cebada o los granos con los cuales se elabora la cerveza, ¿no? Pueda desarrollarse, pues, ¿no? Pueda desarrollarse, pues, estos organismos, ¿no? Pueda desarrollar estos organismos y darle las características a los productos, ¿no? Si nosotros probamos una cerveza, ¿no? Vamos a ver, pues, que tiene una característica especial, ¿no? En el sabor, en el cuerpo, ¿no? Y eso se va a medir, pues, ¿no? En el amargor, porque el amargor se considera, pues, importante en este proceso de crecimiento, ¿no? Ahí está, la Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Entonces, una levadura muy importante. Ahora, no solamente se utiliza, pues, para la producción de bebidas alcohólicas, sino para también la producción de panes se utiliza, pues, levadura, ¿no? Entonces, ahí hay levaduras para diferentes tipos de procesos de panadería, pastelería, pues, ahí está. Ya, entonces ahí tenemos, pues, la producción de bebidas, pues, alcohólicas, ¿no? Las Saccharomyces cerevisiae. Un ascomiceto, ¿no? Se llama un ascomiceto. Y también consideramos el basidiomicetos, ¿no? Ahí vamos a encontrar, pues, dentro de los basidiomicetos, al Agaricus, ¿no? Agaricus campestri, ¿no? Pues este, este tipo de hongo, pues que es comestible, porque hay hongos que no son comestibles, ¿no? Entonces, no cualquier hongo es comestible, cuidado, que vayan a encontrar un hongo y piensen que es comestible, ¿no? Pues hay otros hongos que son, pues, tóxicos,
y que generan toxinas y que te puede causar pues una intoxicación, ¿no? Ahora, este hongo champiñón comestible, pues es el que nosotros encontramos pues en estos productos que ustedes consumen bastante, que son las pizzas, pues, ¿no? De repente algunos no han comido pues alguna vez una pizza, pero no, en algunas pizzerías pues se encuentran estos productos importantes como las pizzas, ¿no? Las pizzas. Pues ahí tenemos el Basidiomycetus, pues, ¿no? El champiñón comestible, ¿no? Y también tenemos pues el Deuteromycetus, ¿no? Hablamos también, muy importante, este tipo de hongo, ¿no? Que es producto de la penicilina, ¿no? El Penicillium crisogemum, ¿no? Ahí están sus nombres científicos un poco complicados, ¿ya? Pero este producto penicilina, pues es un antibiótico muy importante para cualquier tipo de infección y que, pues, cuando Alexander Fleming descubrió este tipo de hongo, ¿no? Pudo desarrollar, pues, las vacunas, ¿no? Para ciertas enfermedades que atacaban, pues, al ser humano, ¿no? Entonces, como estamos viendo, hay muchos hongos, ¿no? Que se utiliza, pues, y hemos podido comprobar que son de uso alimentario, en la medicina, ¿no? Por ejemplo, en los procesos de descomposición de materias orgánicas también ahí están, por ejemplo, los mohos, muchos organismos que, ¿no? Están presentes, pues, en estos hongos, ¿no? Entonces, allí hemos podido encontrar esa característica principal, pues, de estos hongos, ¿no? Entonces, si necesitamos clasificarlos, vamos a encontrar, pues, diferentes tipos de clasificaciones que están presentes en los hongos. Miren, acá, por ejemplo, yo, a ver, más tarde, de repente les pase este libro, ¿ya? Miren, acá hay varios tipos de hongos, ¿ya? Bueno, acá ya acá saqué bueno, para armar la diapositiva, miren acá cómo empieza en la siembra pues, de estos hongos, ¿no? Y acá están contando y haciendo un recuento pues de esas características principales y cómo van desarrollándose. Por ejemplo, para determinar algún tipo de clasificación, bueno, acá también hay otra clasificación, ¿no? Entonces, imagínense la clasificación, tendríamos que aprendernos todas esas clasificaciones, sería un poquito largo, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar pues hongos, diferentes tipos de hongos que están presentes. ¿Ya? Entonces a las esporas, ¿no? Acá están las esporas, de acuerdo a los tamaños y todo, ¿no? De acuerdo a sus formas, ¿no? Entonces tendríamos que, una hora nos queda muy pequeño pues para pues considerar cómo se desarrollan estos tipos de organismos como los hongos, ¿no? Entonces, hay muchas formas de considerar, ¿no? A estos organismos como los hongos, ¿ya? Entonces, ahí podemos ver esa estructura importante de los hongos, ¿no? Ya chicos, hemos visto algunas clasificaciones importantes que nosotros desarrollamos, ¿no? En esta clase que hemos visto sobre los hongos, ¿no? Los hongos. Entonces hemos visto temas importantes. Bueno, no quiere decir que de un solo libro he sacado toda esta información, he revisado 3 o 4 libros para determinar pues esta clase, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar esa característica principal sobre los hongos, ¿no? Entonces, ahora nos toca realizar pues ya el cuestionario, ¿no? El cuestionario que ustedes siempre realizan, ¿no? Que realizan. Y ahora vamos a clasificar, pues vamos a resolver las preguntas o los problemas en los cuales nosotros vamos a encontrar para el examen, ¿no? Para el examen que ustedes van a dar, pues creo que va a ser el lunes, ¿no? El lunes, ¿no? No creo que les hayan cambiado de fecha, ¿saben algo? ¿No? Entonces vamos a considerar que el lunes van a dar examen y puedan cumplir pues con todas las, ¿no? Las condiciones que ustedes quieran. ¿Ya?
¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo quedó claro sobre estos hongos? Sobre el reino fungi hay mucho por qué estudiar, ¿ya? Eh, Cómo se realiza la siembra de estos organismos, ¿no? ¿No? Entonces ahí eh, yo tenía pues unos materiales sobre los hongos, ¿no? Ahí tengo bastantes lecturas, tengo bastantes libros sobre estos hongos, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar esa, esa, esa información. Si alguien quiere, pues yo le puedo, miren, por ejemplo, aquí hay imágenes de los hongos, miren cómo siembran los hongos, ahí están las ostras, miren, en bolsas grandes, ¿no? Y miren, ahí están los sustratos, ¿no? De repente algún día llegan a entrar ustedes una planta ¿no? De hongos, miren, acá también hay, ¿no? Están sobre lo que sacan del choclo, ¿no? Lo trituran y todo eso, y ahí hacen la siembra, pues, de estos organismos. Y miren cómo se desarrollan de acuerdo, pues, ahí está. Ahí está mi amigo en una cabina de hongos. Miren, acá está una planta de producción de hongos. Ahí están las ostras. Ahí están cosechando los hongos, ¿no? Entonces, imagínense cuántos hongos, ¿no? Se desarrollan, pues, diferentes variedades, ¿no? Y eso se realiza, ¿no? Entonces, podemos encontrar esa característica. Ya, ahora sí, chicos, ustedes van a participar, así que vamos a ver las preguntitas para el examen, ¿ya? Vamos a ir desarrollándolo. Ya sabemos la metodología, así que ustedes me dan las alternativas. Ya, tienen que participar, ¿ah? Solo son 8 preguntitas, así que ustedes tienen que participar para que puedan encontrar respuesta, pues, a esto, ¿no? A esta etapa del desarrollo de las preguntas. A ver, entonces vamos a agrandar un poquito más para que se pueda ver un poquito más grande la imagen. Ahí está. Ya, entonces, la primera pregunta tiene que ver con los hongos, ¿no? Como organismos que cumplen una función. A ver, entonces, ¿qué funciones cumplen los hongos? ¿Qué funciones cumplen los hongos? A ver. Hola. Participen, chicos, participen. Si no, nos vamos a demorar más. ¿Qué funciones cumplen los hongos? Todas las alternativas. Ya, a ver, ¿qué Todos dicen los los demás? anteriores, todos los anteriores, profe. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, entonces ahí Ingrid y Enrique ya han participado. A ver los demás. A ver, Franklin, Anthony, Alberto, Hernán, a ver, ¿ya? Sí, los hongos son organismos que cumplen con la función de relación, ¿no? Se van a relacionar pues entre ellos mismos, ¿no? Van a generar pues otro tipo de desarrollo a través de las esporas y estas, ya les dije que se juntan pues en un micelio primario, ¿no? Primero positivo y negativo se juntan y eso hace que, ¿no? Se desarrolle mediante las condiciones del ambiente, ¿no? Un micelio secundario y ahí se forman pues los hongos, ¿no? Los hongos tienen un sistema de reproducción, pues también, ¿no? Se reproducen de manera asexual y sexual, ¿no? Por esporas, unas por mitosis y meiosis y otras ¿no? Por la fisión, gemación o fragmentación, que luego también ocurre un proceso mitótico, ¿no? Y tienen un tipo de nutrición, que ya lo vimos, ¿no? También el proceso de nutrición. Entonces la uno es la D, uno D. A ver, la dos, a ver los demás. Las levaduras son consideradas, ¿cómo son consideradas las levaduras? Hongos, profe. Ya, hay una votación por hongos. A ver, los demás. Enrique dice la C, ya. Ingrid también dice la C. A ver, los demás. Alberto,
Anthony, Yesmil, a ver, tienen que participar, ¿ah? Ya van a ingresar y los docentes les van a decir, a ver, tú alumno tal, es peor que te estén llamando. A ver, ¿qué tipo de, las levaduras, cómo son consideradas? Son Hongos, consideradas profe. hongos, ¿no? Hongos, ahí está. No, son considerados hongos. Y hemos visto, pues, ahí las Achonomyces, ¿no? Cervizae. Siempre se van a acordar de eso, ¿no? Ustedes que les gusta tomar bebidas. No, profe, mi internet está lento, por eso no se ve la pantalla. Solo estoy escuchando. Ah, ya, 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 no, no hay problema. Ya, entonces ahí lo van a tener más tarde, voy a subir los videos para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Sí, profe, A ver, eso voy a revisar. ya listo. A ver, la clase anterior hablamos de la pared celular que presentan los hongos. ¿Qué contenía la pared celular de los hongos? A ver, ahí están las Quitina, alternativas. profe. Sí, profe, quitina. Ahí está, la quitina, ¿no? Y la quitina, pues, era un polisacárido que estaba presente, pues, en la estructura de los exoesqueletos de los insectos, ¿no? De los insectos, de los crustáceos, ¿no? ¿No? El caparazón y todo eso, ¿no? Que forman estos organismos. Perdón, perdón. Ya ahí tenemos eso, ¿no? La celulosa, pues no, la celulosa está presente pues en los organismos vegetales y no solamente en sus estructuras de la planta, sino también vamos a encontrar en los granos, en todas las estructuras, esta celulosa que es importante. Los cloroplastos pues sirven para la función, la producción de clorofila, ¿no? Y eso va a permitir la fotosíntesis. Listo, muy bien. La 4. Cuando hablamos de hongos pluricelulares, a ver, la 4, ¿cuál sería? La A, hifas. Ah, profe. Sí, los hongos pluricelulares, o sea, pluri, ¿qué quiere decir? Varias células, ¿no? Varias células, ¿ya? Están compuestos por muchas células que se agrupan formando hifas. ¿Y se acuerdan cómo eran las hifas? Acá está arribita, miren, acá eran las hifas, ¿no? Miren, acá están las hifas, ¿no? Ah, por acá no está. Ah, bueno, está en el PowerPoint, a ver, vamos a ver. Por acá están las hifas, miren, acá está, vamos a hacerle un zoom grande, ¿ya? Ahí está. Ahí están, miren, estas hifas, ¿no? Los micelos empiezan a formar las hifas, estos filamentos o hilos como hilos, ¿no? Y estos hilos van a, ¿no? desarrollarse y van a crecer y van a tener pues una zona de reproducción, ¿no? En la cual va a salir las esporas y va a generar otro tipo de hongo. Ya les dije cómo es ese proceso. Igual acá, miren las hifas en el moho, también ocurre ese proceso, ¿no? Entonces, esas hifas están presentes en organismos multicelulares, ¿no? Multicelulares, ¿ya? Entonces ahí vamos a encontrar. Los hongos pluricelulares, ¿no? Muchas células están compuestos por células que se agrupan formando hifas, ahí está, ¿ya? Bueno, no pared celular, la pared celular siempre va a estar presente, pues, en su estructura, ¿no? Tampoco son sésiles, o sea, van a desarrollarse, pues, si les quiere decir que no tienen movimiento, pues no se mueven así como los animales, pues las plantas se mantienen en un solo lugar, ¿no? Y los hongos también, bueno, también pues están en un solo lugar, ¿no? ¿No? Ahora, la fisión, hablamos de fisión, ¿no? La ruptura, pues, de un organismo, ¿no? De un organismo, fisión es ruptura, en las cuales se va a dividir, pues, en dos, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar, ¿no? Esa característica de la fisión. A ver, la 5. A ver, los hongos micromicetos son saprofitos. ¿Qué quiere decir saprofitos? Ambientales. ¿Qué era saprofitos? A ver, ¿qué es saprofitos? Ah, Hernán dice la A también. Muy bien, Hernán. ¿Qué es saprofitos?
Saprofitos eran los descomponedores, pues, ¿no? De organismos orgánicos. Ahí están los hongos, microcitos, son organismos saprofitos ambientales y se clasifican según su morfología ¿en quiénes? Perdón, ¿en quiénes en Sí, mohos y profe. levaduras, ¿no? Muchos En mohos, investigadores. ya, mohos y levaduras. A ver, ¿qué dicen los demás? Enrique también dice la C. Ya, Yesmil, a ver, tú dinos, escríbenos, coméntanos, Alberto, a ver, tú también coméntanos en el WhatsApp del MET, ¿no? ¿Qué son los mohos y levaduras? Son pues estos organismos micromicetos, ¿no? Ya, micromicetos, ahí está. A ver, un ratito nos están llamando. Ahí está. Uy, tarde, están entrando. ¿Ya? Entonces ahí vamos a encontrar pues este tipo de organismos, ¿no? Este tipo de organismos. ¿Ya? Entonces Yesmil también nos dice la C, ¿no? Entonces va a estar presente pues ¿no? Los mohos y levaduras. Ahí están los mohos y levaduras. Las bacterias no, pues no son consideradas bacterias, ¿no? No son consideradas bacterias. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los mohos y levaduras. Ya, no pertenecen a la reproducción asexual. ¿Se acuerdan que hablamos de reproducción asexual de los mohos, de los hongos, perdón, de los mohos? Acá, ¿no? Este tipo de crecimiento, de reproducción del micelo ¿no? Fúngico o colonizar un sitio o sustrato específico para el cual ya se cuenta con los genes necesarios para sobrevivir. Cuando este tipo de reproducción asexual se desarrollaba mayormente porque ¿no? Van a generar unos procesos de fisión, gemación, ¿no? Y fragmentación, ¿no? Eso ya después ocurre un proceso de mitosis, ¿no? Pero en realidad no realizan pues ese proceso primero, ¿no? Primero realizan pues este proceso, ¿no? De la fisión, ¿no? Fisión, de la gemación, ¿no? Una parte de la estructura del hongo, ¿no? Se sale pues ¿no? Como un pequeño grano o bulto y va desarrollándose, ¿no? Y va separándose y la fragmentación es, pues, el hongo se fragmenta, ¿no? Entonces ahí ocurre pues ese proceso. Entonces, la que no pertenece a este tipo de reproducción, ¿no? En su primera etapa es la mitosis, pues, ¿no? La mitosis. Que la mitosis, pues, es un proceso en el cual la célula se divide, ¿no? Y mayormente se da, pues, en la reproducción sexual, ¿no? ¿No? Uh, ya, por la parte más importante que es la mitosis, ¿no? La mitosis, y ahí podemos considerar esta, esta parte importante del desarrollo de la reproducción asexual, ¿no? Asexual. Entonces ahí encontramos este tipo de reproducción asexual. Entonces la 6 es la que no pertenece a la reproducción asexual, ¿no? Es la mitosis. La mitosis es otro tipo de reproducción, ¿ya? Bueno, es ya la etapa más uh, final, ¿no? La etapa final del proceso de la esporulación. La 7, a ver. La fuente preferida de energía ¿quiénes son la fuente preferida de energía? ¿No? De energía de los hongos, falta poner, ¿no? De los hongos. Ahí falta completar. ¿Ya? ¿Cuál es la fuente preferida de energía de los hongos? Carbohidratos. Ahí está, vamos a poner Carbohidratos. son los carbohidratos, ¿no? No, entonces los carbohidratos, como vimos acá, miren estos compuestos no metálicos, ¿no? ¿Dónde está? Acá están los elementos esenciales, son de dos clases, no metálicos y metálicos. Entonces, los no metálicos como hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, ¿no? Están presentes, pues, en los organismos, ¿no? Que son organismos nutritivos, pues ahí vamos a encontrar esa característica principal de estos
organismos, ¿no? Como el nitrógeno, el hidrógeno, el carbono, nitrógeno, ¿no? Entonces, estos cuando se juntan, pues el hidrógeno y el carbono forman pues estos compuestos orgánicos que son los carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos. Entonces, ahí vamos a desarrollar pues este proceso muy importante del desarrollo de los microorganismos, de estos hongos, ¿no? Que cumplen pues esa función biológica, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener. A ver, un ratito, chicos, voy a buscar la asistencia antes de terminar con la última pregunta. ¿Ya? Voy a buscar la asistencia. Un ratito, un ratito. A ver, un ratito, un ratito. Ya, chicos, ya les pasé el formulario. Ya, les voy a pasar el código un ratito, esperen. Ya, a ver, pueden ir llenando, chicos, el formulario. Ya, chicos, me confirman si ya terminaron para continuar. Ya nos queda una pregunta nada más para resolver. Ya está, profe. Ya, un ratito, chicos, mi WhatsApp lo cerré un ratito porque estoy todavía en clases. Ya, después les respondo a las personas que me están escribiendo. Ya, un ratito, un ratito. Ya, entonces vamos a continuar y nos queda una preguntita más y ahí terminaríamos. Ya, ahora sí, chicos. A ver qué nos dicen, a ver, sus compañeros. Ya, listo. Ah, mi internet está mal, profe. Ah, ya, ya no te preocupes, Antonio. Ya, ya, de eso me estás escribiendo. A ver, disculpe, profesor, no tenía internet, Clara. Ya, no te preocupes. Ya, bueno, entonces vamos a continuar. Voy a mostrar la última pregunta. ¿Ya? A ver acá. La fuente preferida. Ya, ahí está. De los hongos ya. Hablamos de los carbohidratos, ¿no? Las grasas, pues, las grasas, las proteínas, pues también son fuentes de energía, ¿no? Pero ellos no requieren, ¿no? También requieren de proteínas, ¿no? En menor proporción, pero mayormente son de carbohidratos.
Pero todo organismo vivo depende de estas cuatro estructuras importantes como fuentes de energía, ¿no? Los carbohidratos, las grasas, las proteínas. Las vitaminas también son micronutrientes que necesita un organismo, ¿no? Entonces, sobre todo en el ser humano, son en pequeñas cantidades, no quiere decir que vamos a necesitar muchas, son indispensables, son necesarias para nuestro desarrollo, pero nos ayuda pues en el crecimiento, ¿no? En el crecimiento, ¿no? En la regulación de ciertos, ¿no? De ciertas, mm, requerimientos que nuestro cuerpo necesita, ¿no? De las vitaminas. Si no consumimos vitaminas, a veces nuestro cuerpo va a generar, pues, ¿no? Va a tener alguna dificultad. Ahora, la velocidad de crecimiento máximo, ¿no? En los hongos, ¿ven? Capaz de completar. Pero ya saben que estamos hablando de los hongos, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Cuál es la velocidad de crecimiento máximo en los hongos? ¿Cuáles de las etapas, no? A ver, vamos a ver la imagen de las etapas de crecimiento. ¿Ya? Por acá está el crecimiento. ¿En cuál de estas etapas hay mayor, ¿no? Estacionario. A ver, dicen estacionaria. ¿En cuál de estas etapas? Ya, sus compañeros dicen estacionaria. ¿Sí están seguros? Logaritmo. A ver, hay una estacionaria y una logarítmica. ¿A quién tenemos más? A ver, escriban, chicos, escriban. ¿Ya? ¿A quién podemos considerarlo entonces? A ver, los demás escriban en su WhatsApp del MED. A ver. Perdón, chicos, está mi micrófono apagado. Ya, entonces hemos visto, hemos visto que en esta etapa de la velocidad de crecimiento máximo de los hongos es en la etapa logarítmica, ¿no? Logarítmica, ¿ya? Entonces ahí es donde hay mayor crecimiento, ¿no? Y lo vemos en la imagen acá, ¿ven? Esta etapa log es donde crece, pues miren, de esta etapa que está quieta, se está condicionando, ¿no? El hongo, ¿no? O cualquier organismo, bacteria o virus, todo eso, ¿no? Va a haber pues una etapa donde va a haber mayor desarrollo, y es en esta etapa log, ¿no? En la etapa log o logarítmica o exponencial. Ya chicos, entonces hasta ahí hemos llegado, ¿no? Hemos terminado pues este ciclo. A ver, un ratito, espérenme, voy a dejar de presentar. Ya, y espero chicos que voy a prender mi cámara, así que
Ahí. A ver, vamos a ver la luz un poquito. Ya, chicos, espero que este ciclo cena, ¿no? Que hemos compartido estas 8 semanas y que hoy día llega a su final, les haya servido mucho. Bueno, los conceptos básicos que hemos tenido también nos han ayudado pues a poderles brindar estas informaciones, ¿no? Eh, bueno, gracias por confiar en el instituto, gracias por también ser parte de este grupo en la cual nos hemos conocido de manera virtual, ¿no? De manera virtual. Ojalá que algún día nos podamos encontrar, nos podamos ver. Y como siempre les digo, participen siempre en las clases, los que van a ingresar. Yo sé que todos ustedes van a ingresar, ¿no? Si no es por el SENA, ¿no? Participen pues en la admisión en el proceso de admisión, ¿no? Que se va a llevar a cabo el 27, ¿no? Entonces las inscripciones ya están abiertas desde el 1 de marzo, entonces pueden inscribirse, ¿ya? Hay que esperar todavía el examen, ¿ya? El examen que lo van a dar. Y con mucho esfuerzo y con mucha dedicación ustedes han logrado mucho, ¿ya? Ustedes, no les deseo suerte porque cada uno, pues, ¿no? Eh, ya lo voy a pasar por WhatsApp, ya las preguntas que hemos hecho ahora, los problemas resueltos, pero la plataforma virtual que están manejando ustedes, ¿no? La que nosotros tenemos acá, admisión, esta de acá, ¿no? La que ustedes manejan, ya, aquí está, va a estar activo pues hasta el examen de admisión, entonces ahí ustedes van a poder repasar todos los temas que ustedes han visto y hoy día vamos a colgar los videos, ¿ya? Entonces, ahí van a tener pues esa oportunidad de ustedes repasar, ¿no? Entonces, si alguien pues no ha podido ingresar por el SENA, entonces no se desanimen, ¿ya? Casi el 70%, 80% de las preguntas del SENA, bueno, vienen referidas, ¿no? En el examen de admisión. Entonces, solamente si ustedes repasar eso, siempre se recalca y les deseo pues muchos éxitos, chicos, ¿ya? Entonces, algún día nos encontraremos de repente en sexto semestre ya, no, ojalá que este año pues pase todo esto de la pandemia y pueda haber vacunas para todos, ¿no? Y ya así ya nos podamos encontrar y podamos conversar y si tienen siempre alguna duda me escriben al WhatsApp, tienen mi WhatsApp, ya ahí está, me pueden escribir si tienen siempre algunas dudas y todo eso. Y ya en el sexto semestre de repente yo las puedo enseñar, pues, como lo vengo enseñando con los chicos de sexto de agropecuaria, sexto semestre, lo que son procesos, de productos, ¿no? Entonces, ahí hacemos procesos y todo eso. Y espero, pues, que ustedes también lo puedan lograr. ¿Alguna pregunta, chicos, antes de terminar? Y gracias por el tiempo que ustedes le dedican a sus estudios, que es lo más importante. ¿Alguna pregunta? Profesor, Dinos, hijo, dime. ¿cuándo va a ser el examen ese ordinario, profesor? El ordinario va a ser no, el ordinario va a ser recién el 27 de marzo, ¿ya? Pero pero el lunes es el examen, ¿no? El cuarto examen, el final. Y ahí tienen ya las preguntas. Revisen todo el material ya porque solamente hay 8 preguntas acá y debe haber 10 preguntas. Entonces, hay algunas preguntas que se ha puesto de acá de los materiales y también del PowerPoint, ¿ya? Entonces, revisen eso y ya, y les va a ir bien, ¿ya? Mucho esfuerzo y todo eso. Profe, ¿hasta cuándo es la inscripción, profe? Mm, será pues, si el examen es el 27 de marzo, será pues hasta el 24, nada más, no sé, eso tienen que ir a averiguar al instituto. Vayan con su protector facial, su mascarilla, ya todo eso, porque no les van a dejar entrar si no llevan un protector facial, ¿ya? ¿Está bien? Profesor, ¿el examen de admisión va a ser en presencial?
No, el examen de admisión va a ser virtual, ¿ya? Virtual va a ser este examen de admisión va a ser virtual, ¿ya? ¿Alguna pregunta más, chicos? Profesor, ¿siempre vamos a ir a matricular a La Salle o virtual podemos? Ya eso se les va a comunicar, chicos, ¿ya? Pero mayormente creo es presencial, ¿ya? Y vayan con sus protocolos, por eso les digo, ¿ya? Y si hay alguna matrícula virtual, se les va a avisar también, ¿ya? No se preocupen de eso, con tiempo se les va a avisar. Ya ayer Ya, profe, gracias. en el grupo de biología pusieron pues los requisitos, ¿no? Ahí están, les mandaron una foto, no sé qué compañero mandó, o creo la administradora también, la de soporte técnico también lo mandó. Y también tienen que dejar un número de celular para que les llamen y ya les hagan un seguimiento a todo esto. ¿Ya? Ya chicos, entonces nos vemos. Bye bye, cuídense. Gracias por ser parte de este grupo y hasta una nueva oportunidad. ¿Ya? Ya, Nos chao, vemos. profe. Chao, profe. Cuídense. Gracias Chao, por chao. tu enseñanza, profe. Ya, ustedes también, gracias por estar ahí presentes.